Puerto Rico en ruta. Juan Carlos, Moraima y Fernán. Un poco más adelante viene nuestra amiga Marlene Arroyo con el segmento que ya todos esperan, que se llama El Reto de los Teólogos. 3 preguntas bien intensas que la pastora va a contestar, así que no se lo puede perder. Mucha buena música más adelante también. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso, ¿por qué no?, a nuestro amigo economista Gustavo Vélez de nuestros estudios. Buenos días. Yes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Qué bueno que está aquí. Yo estoy al aire. Sí, Okay, sí, seguro. saludos, okay. Buenos días, buenos días. Pues buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima y a Juan Carlos. De verdad que es un privilegio estar aquí personalmente. Qué bueno. ¿Sabes? No es lo mismo, ¿verdad?, por teléfono que verlos y estar aquí, ¿verdad?, físicamente. Así que gracias por la oportunidad de estar en este espacio en los últimos meses y poder aportar a la discusión. Qué bueno. Ha sido tremendo para los oyentes. Te agradecemos el tiempo que nos has dedicado, Gustavo, y qué bueno tenerte hoy en vivo en el estudio, hablando de un nuevo libro tuyo, Reflexiones sobre la quiebra. Me encantó la dedicatoria, la quiero leer. Dale, léela. Dedico este libro al pueblo puertorriqueño que ha tenido que resistir y sobrevivir las penurias producidas por la mala gobernanza y el populismo durante las últimas décadas. Wow. Se acabará en algún momento la mala gobernanza. Los electores en algún momento entenderemos que somos parte parte del cambio, o parte de que no haya cambio cuando decidimos votar siempre de la misma manera, Gustavo. Sí, mira, el libro busca eso que tú has dicho, Juan Carlos. Aquí yo creo que el ciudadano tiene que entender que los gobernantes, los líderes, son empleados de ellos, de nuestros. Ajá. O sea, nosotros le delegamos el poder a ellos en las urnas cada 4 años. Y todos esos políticos, todos esos funcionarios tienen que responder a nosotros. Yo creo que el ciudadano tiene que entender que por los últimos 20, 30 años esa clase política se ha ido alejando todos del norte, que es servirle al pueblo. Uh-huh. Y al tú alejarte de ese norte, entonces que vienen todos los problemas que estamos viendo, desde la mala administración, la mala gobernanza, el gasto por encima de los ingresos, los déficits y la quiebra. Y yo creo que es el ciudadano el que tiene que decir basta ya. Y es el ciudadano el que tiene que empezar a exigir, votar, pero pedirle a todos los candidatos soluciones reales, propuestas claras y concretas. Y cuando el ciudadano se apodere del proceso político, democrático, entonces quizás podemos ver una nueva clase de gobernantes que nos saque de esta crisis. Eso es un poco el porqué y que entiendo que sí es viable. Gustavo, si el gobierno te pidiera 5, 10, 20, 100 consejos de esa lista, ¿cuál sería el primero hoy? Hay que hacer y puede sonar como un cliché, porque cuando uno habla de estas cosas dice, bueno, ¿quién se opone al Día de las Madres, no? Los padres o de los Reyes Magos. Pero aquí hay que sentarse, como estamos aquí nosotros en esta mesa bien bonita, este espacio, todo el mundo, todos los colores, a poner 10 ideas de economía, de educación, de infraestructura, y respectivamente de los colores de cada cual, decir, estas son las 10 ideas: las rojas, azules, verdes, violetas, las que sean. Y esas 10 ideas hacemos un plan y decimos, hasta que el país no salga de este hoyo, no se van a cambiar. Ganes tú, Fernán, si eres del partido del otro, o gane yo, o gane Moraima, o gane Juan Carlos. Este es el plan. Uh-huh. Y eso yo creo que es el primer paso, una concertación de todos los partidos, traer a la academia, a los profesionales, a los empresarios, a los grupos cívicos, a las iglesias, y gestar un plan de país multisectorial. ¿Por qué ese plan es tan cambiante? Porque a veces existe, pero ¿por qué es tan cambiante? ¿Quién influye? ¿Por qué se dejan influenciar? ¿Será el señor llamado estatus? No, a ver. te sorprenderías, y como les dije, yo estuve 10 años de mi vida, y no lo niego, fui un idealista que fue al servicio público a tratar de aportarle a mi país, que ha sido bueno conmigo. Yo me pude educar en una clase media trabajadora y entré a la Universidad de Puerto Rico con una beca deportiva y entendí, me identifiqué mucho con Puerto Rico desde que era jovencito. Y entré al gobierno pensando que podía cambiarlo, pero ¿qué pasa? Los gobiernos operan bajo una premisa que es errada a mi juicio. Uh-huh. Y es que cada 4 años llega el gobierno que sea y cree que su libro, sus ideas son las que deben prevalecer. Y aunque hay ideas buenas del partido de que estuvo antes de ellos, las tumban. Entonces hay una obstinación a que es mis ideas, a mi manera y de los míos. Y así llevamos 20 años.
Moraima, llevamos Ahí hay 6 mucho gobernadores. orgullo, mucho orgullo y mucha necedad en esa premisa. Y egos. Sí. Y es mucho. Y un tema de egos. Y en ese sentido, entonces si le pones por el lado que vienen los amigos con los contratitos y dame un contratito a aquel y que me dio chavos para la campaña, pues estamos en ese círculo vicioso permanente de que nada es estable. ¿Sabes? Nada se queda fijo. Y yo no tengo problema que lo que esté mal se tumbe o se cambie o se mejore. Pero aquí hay ideas, programas buenos que yo vi estando en el gobierno, que porque era del otro partido, se tumbaron, se eliminaba y empezabas de cero. O sea, tú no puedes tener una economía que lleva 15 años en depresión y que cada gobierno que hemos tenido 6 gobernadores en 20 años. Fíjate eso. Y hemos tenido, salió 5 o 6 de energía eléctrica, hemos tenido como 10 de superintendentes de la policía. Educación. Educación ha tenido como 8 o 10 secretarios. O sea, tú no puedes darle continuidad a nada. Y yo creo que el ciudadano, volvemos a lo mismo, tiene que exigir que haya esa concertación y que las cosas buenas se queden y maduren y den resultados. Excelente. Nos anulamos en el proceso porque cuando nosotros hemos hablado del tema y se ha hablado públicamente del tema, si el puertorriqueño tiene la capacidad para lograrlo, porque de este terruño borincano tan pequeño hay tantas mentes brillantes que hoy están dirigiendo grandes empresas farmacéuticas, están en la NASA, están en MIT, están en todas partes los puertorriqueños. Somos realmente una raza de gente inteligente y capaz. Pero en la parte política, toda esa capacidad y toda esa inteligencia como que se anula. Y si hemos demostrado en el campo deportivo, en el campo tecnológico, que todavía al Colegio de Mayagüez siguen viniendo buscando, ¿verdad?, de los muchachos que se gradúan allí constantemente ya con una oferta de empleo, etcétera. ¿Por qué en el campo político anula tanta capacidad y tanta inteligencia del puertorriqueño, hombres y mujeres? Porque Si lo somos. concurro contigo y me encanta esa línea de pensamiento, porque como tú dices, tenemos acá el astronauta que está en la NASA, tenemos una jueza en el Supremo. Exacto. ¿Sabes? Tuvimos a Raúl Juliá, que en paz descanse. ¿Sabes? Sí. En el ámbito cultural, deportivo, político, ¿sabes? Hemos tenido grandes personas que han trascendido, ¿no? Y yo creo que el problema es que el proceso político es autodestructivo. O sea, yo quisiera que el país entienda que la dinámica político-partidista en Puerto Rico hoy es autodestructiva. Porque es un tema de unos grupos que se han apoderado de estas estructuras para servirse a ellos mismos. Y esto es arriesgado lo que estoy diciendo, pero yo creo que el país merece empezar a conocer una verdad. Porque hasta que el país no conozca cómo se cocina la cosa ahí dentro, el país sigue confiando ciegamente en esas estructuras como los modelos que nos van a sacar de la crisis. Miren, olvídese de eso. Los dos partidos principales. Hay gente buena, estoy diciendo, hay gente buena y los que creen en esos ideales los respeto. Pero la estructura, las dos estructuras están ya mal orientadas. Exacto. Entonces ahí es que viene que en que tú quieras servir y hay gente buena que ha ido a servir. Yo humildemente fui a servir, pero cuando me di cuenta que el sistema es autodestructivo y lo que importa es la agenda electoral, no el bien del país. Exacto. Y yo dediqué 10 años de mi vida y dije, mira, yo no voy más. Y yo me fui en medio de un gobierno compartido, que fue el 2005, que estaba un pedazo del poder en la legislatura de un partido y en el ejecutivo el partido al que yo servía, que era el Partido Popular. Y eso es una guerra. Y de ahí nació esta crisis. Ahí cerró el gobierno y de ahí el resto es historia. 2006, ¿te acuerdas? 1 de mayo. Claro. Y yo creo que ese es el problema, Juan Carlos, que no hay una buena fe como lo hay en las iglesias, que tú vas a la iglesia ¿verdad? Y vas a buscar paz y hay una misión espiritual y se logra, ¿verdad? O vas a una universidad a estudiar y tú, si te aplicas, sales con un diploma. Y tú coges cualquier organización. Los partidos son estructuras que dejaron de servirle al pueblo. Y por eso es que nada dentro de eso funciona. Ni podemos repartir cheques de desempleo, ni podemos recoger, ¿cómo se dice? Llevar las lanchas de Vieques y Culebra que la gente se transporte, ni podemos administrar unas primarias. Ni pagar deuda. Ni pagar deuda, ni administrar. Los muchachos se nos cuelgan en las escuelas públicas. Todos son cosas factuales. O sea, tú sales de los partidos y tienes éxito. O sea, tienes en la academia, tienes cosas que funcionan, en el ámbito deportivo las cosas funcionan, con ciertas, posiblemente no todo es perfecto, pero funciona. Pero funciona. Exacto. Funcionan y trascienden porque nos representan a nivel de Estados Unidos y demás. Mientras que entonces nosotros acá, como uno dice, en lo pequeño, seguimos siendo la burla, como estamos siendo ahora mismo. Ese es el problema.
10 Digo, problemas. pero- Y yo creo que llegamos a un punto crítico que fue lo que ocurrió este domingo, donde la institución más importante que ha habido aquí en los últimos 50 años, que es el voto, también Colapsó. colapsó. Entonces, ¿qué? El país que más tiene que saber para darse cuenta que la institucionalidad política democrática dejó de funcionar. Que es lo más grave de todo esto. Pero el pueblo, o sea, estamos claros de que el país está descontento, pero sigue votando más o menos igual. Las cosas no han cambiado necesariamente en ese sentido. La mayor parte de la gente todavía sigue siendo o roja o azul. Hay una problemática ahí que lo abordo en el libro, que es el tema del populismo. Los partidos han sido muy hábiles en lo que yo llamo la compra de votos. Y todavía tú tienes una lamentable, el 60% de este Puerto Rico todavía depende de alguna manera u otra del gobierno, ya sea con un empleo, ya sea con los cupones, ya sea con el WIC. Y no estoy estigmatizando las ayudas, lo que estoy diciendo es que, porque el que las necesita las tiene que usar, pero la clase política se las ha arreglado para manipular electoralmente al pueblo con esas ayudas. Exacto. Y esa gente todavía ve los partidos no como una lealtad ideológica, una lealtad de principios y valores, lo ve como ese es el que me resuelve, ese es el que me lleva, todavía esto ocurre en los municipios, y yo lo vi y todavía esto ocurre, te lleva brea a tu casa, o te lleva madera, o te compra la comida. Eso ocurre hoy en Puerto Rico. Todavía, sí. Y esa persona, por más que ella esté pasando lo que sea, ese dice, no, si ese es el alcalde que me trae aquí, Así mismo. me hace la compra, o me paga la luz, o me paga el agua. Eso ocurre hoy. Y esa persona, para él, eso es una abstracción allá. Si se robaron las elecciones, ahora, para un 40% que estamos aquí representados, y mucha gente está escuchando una emisora que trabaja, que no depende del gobierno o los partidos, esa gente está indignada. Y esa gente quiere cambio, pero son una minoría. Entonces yo lo que me planteo en el libro es que la mayoría productiva que trabaja, que no está atada a los partidos, debe ser la que ejerce ese liderazgo, y ese que depende hoy de un político para comer, o para un chequecito, o para que le tiren brea un camino a su casa, tiene que trabajar y que lo haga con su trabajo. Cuando cambiemos eso, entonces la gente se va a indignar y va a exigirle el cambio. Exactamente. Y eso es un poco la gran tragedia social. Estos años que llevamos, tú titulas el libro y me encanta el título, Reflexiones sobre la quiebra. El proceso de reflexionar es sentarse a analizar y pensar. Estamos como pueblo general reflexionando acerca de la quiebra que nos alcanza ya el 8º año ya. No, ¿Cuándo fue quebramos los bonos de chatarra? en el 2014. 6 años. 6 años. Estamos reflexionando como pueblo, porque tu libro me invita, ya con el título me cautiva. Reflexiones sobre la quiebra y la reconstrucción económica. O sea, son dos cosas. No me quedo pensando y reflexionando. Voy a la acción. O sea, el título tiene las dos cosas. ¿Estamos en ese proceso o el libro pretende introducir al pueblo a ese proceso de reflexión para reconstrucción? Sí, mira, Juan Carlos, la razón por la cual escribo el libro, perdón, es porque yo veo que la gente en la calle no entiende lo que significó esta quiebra. Y esta quiebra, la gente la ve como que eso es el gobierno allá, y eso es en Atorrey, y eso no es conmigo. Mire, no, eso es con usted. Claro que sí. Porque si el gobierno está quebrado, para que un ejemplo, mira, ahora aquí está lloviendo, ¿verdad? Y me gusta que llueva, pero si vimos la semana pasada, o hace 1 semana y media, no me acuerdo exactamente, que llovió y se fue la luz con las primeras gotitas. ¿Por qué se fue la luz? Porque energía eléctrica está igualmente quebrada. Un monopolio estatal, que nadie más puede vender energía más que energía eléctrica. ¿Ustedes conocen algún monopolio que haya quebrado? Pues ahí, nosotros quebramos uno aquí. Así que si no hay luz, si se va la luz a la primer vientecito llovizna, es porque esa autoridad está quebrada y desde hace 20 años no hay inversión en la infraestructura energética de Puerto Rico. Así que la quiebra de energía implica que usted no tenga luz. Y ahí si coge el agua, que haya sequía, los hoyos en las carreteras, el colapso de la educación en Puerto Rico, es porque el gobierno quebró. Y si usted el gobierno usted es dueño del gobierno que le da servicios, una entidad quebrada no te va a dar los mejores servicios. Entonces la gente da, no, está bien que no paguemos. Puerto Rico dejó de pagar su deuda en el 2016, gracias a promesa, y la gente se acostumbró pues estamos quebrados, no paguemos deuda. No me han botado del trabajo, los empleados públicos, afortunadamente. Las pensiones se han pagado, aunque eran acreedores no asegurados. Entonces la gente quebramos y todo sigue igual. Entonces, como la gente
estipula como normal que sigamos operando aquí, pero no se da cuenta que hay un deterioro. Y Dios cuide esta emisora, que yo sé que no va a ocurrir. Si esta emisora quebrara, yo sé que todos ustedes son los primeros que se van a asegurar con la gerencia que esto salga de la quiebra. Y yo sé que nunca van a quebrar, pero traigo un ejemplo. Pues así el pueblo tiene suerte. Quebramos, no, vamos a salir de la quiebra. Y el libro busca crear esa conciencia. Que un país quebrado es malo, que es indigno la quiebra. Que la gente se va a seguir yendo, que no va a haber negocios prósperos aquí porque se va a ir, ese círculo vicioso se va a seguir agravando y aquí se va a quedar una minoría que no va a poder sostener esto y no es viable una sociedad quebrada de manera eterna. Hay gente que se ha acostumbrado a las ayudas que estamos recibiendo. Por ejemplo, acaba de salir ahora la noticia de en lugar de 400 se bajó a 300 la ayuda que viene de Estados Unidos. Eso contribuye a que las cosas continúen como están porque la gente se acostumbra a esa ayuda. Sí, se ha ido la ética del trabajo, lamentablemente, porque hemos perpetuado lo que se conoce como el estado benefactor, ¿verdad? El estado de lo que se dice, ¿verdad? El mantengo, el famoso mantengo, que hoy digo, yo no tengo nada en contra de que necesite las ayudas, que las use, ¿verdad? Las personas de edad avanzada, los incapacitados, aquellas personas en una pobreza estructural que es difícil salir de ella. Pero tú no puedes promover la dependencia como un estilo de vida, Moraima. Claro. Donde aquí el gobierno, la retórica, la narrativa pública es, no, yo te envío un cheque. Quédate en tu casa hasta que esto se vaya el virus. Y el virus no se va a ir hasta el año que viene. Ese discurso promueve el que la gente no quiera trabajar. Y si tú oficialmente llevas al Estado, una sociedad, a no trabajar como algo normal, pues el hijo tuyo que te ve que tú no trabajas, y el hijo de tu hijo va a quedarse para siempre en ese estado. Y Puerto Rico lleva 4 generaciones que no han conocido el trabajo. Entonces el reto es cómo tú desmantelas ese estado benefactor y transitas a un estado de producción, que lo planteo en el libro. Porque esto no podemos vivir en una sociedad que el 60% no quiera trabajar, o no le interese trabajar, y un 40% que somos nosotros. O sea, no es viable. Y por eso es que la gente se está yendo. ¿Por qué la gente se va? Porque la gente ya, muchos lo que se han ido, yo no los condeno, ¿verdad? Ni lo aplaudo. Pero es porque dice, espérate, yo no voy a quemar una sociedad donde soy una minoría que mantengo una mayoría. En Estados Unidos el 63% trabaja. Y un 40 y pico por ciento que está estudiando, que está por alguna razón. Aquí es el 39-40% está activo productivamente y el otro 60% no hace nada. Y nosotros los mantenemos. Y el gobierno encima de eso aplaude eso. Y los políticos buscan votos contra eso. Y nosotros vamos a ser una minoría y por eso yo traigo el libro, porque creo que la sociedad puertorriqueña tiene que despertar. Y tenemos que empezar a crear conciencia desde abajo hacia arriba, usando estos foros, las iglesias, las academias, y crear un discurso nuevo que la gente se sienta inspirada a salir de este estado de quiebra y de dependencia. Y en efecto, como tú bien lo señalaste, reconocemos que hay gente que necesita la ayuda, reconocemos que hay gente envejecientes, otros incapacitados que necesitan ese chequecito, pero hay otros que están saludables totalmente que pueden trabajar. Pero ¿cuánto tiempo tú crees que puede tomar la recuperación de todo este asunto si se endereza, ¿no? Porque endereza está doblado, pero si se endereza. ¿Puerto Rico tú te refieres? Sí. Eso es también lo abordo en el libro. Eso es una gran preocupación y una gran pregunta. Años. ¿Cuánto? 50, 60 años. No, yo creo que mira, hemos perdido 2 décadas. Si tú ves desde el 2001 para acá, entre los ataques de las Torres Gemelas, después vino la crisis del 2008 de Wall Street, después vino el colapso de 4 bancos. O sea, estas 2 décadas han sido nefastas. Un amigo mío y yo filosofamos en estos días, hablamos que Puerto Rico entró al siglo XXI de espalda. ¿Sabes? Que tuvimos la segunda mitad del siglo XX fueron 50 años bien buenos. Sí. Creamos toda esta fábrica, todo el andamiaje de modernidad. Ahora, estos primeros 20 han sido nefastos, terminando con el COVID lo del domingo. Si nosotros nos proponemos salir de esto, los estudios que yo he hecho y modelos que he hecho econométricos, estadísticos, es que nos puede tomar de 2 a 3 décadas. De 2 a 3 décadas, si empezáramos mañana. Exacto. Wow. Mientras más pongamos a hacer las cosas, más tiempo va a tomar. O sea, que con dificultad vamos a ver la recuperación nosotros. Con dificultad, y de hecho, cuando yo cumplí 50 años, les hice el cuento el año pasado, y me hacía a mí esta pregunta. Yo creo que Fernando ha dado el clavo, y mucha gente quizá que está escuchando se la está haciendo. Yo veré la recuperación. Wow. O sea, el país que nosotros crecimos en él, que era de prosperidad, de bonanza, de estabilidad, de felicidad, ese país lo volveremos a ver
Digo, ustedes asumo que estamos todos en el mismo range de edad, por lo que veo. No, yo pero tengo Moraima. Yo tengo 5'2". 5'2", pues yo tengo 50. Ella llegó, pero dice que no. Aclárame. Por ahí va a estar 30 por ahí. Ok. Desde que la conozco tiene 30. Desde que nos conocemos, y mire que hace años nos conocemos. Y Fernan se ve que está en los mid-40 por ahí más o menos. Exactamente, Pero, 45 parece. Sí, estás bien, estás estimando bien. Gustavo, Cuídate, yo ¿viste? siempre te he amado, hoy te amo más. Pues el chiste retóricamente que yo me hago y mucha gente se hace, yo a tono con tu pregunta, Fernando, esa recuperación yo la veré. Wow. Yo no quiero morirme, digo, Dios me llama y me voy cuando me tenga que ir. Pero a mí me daría dolor irme no viendo el país que yo me crié en él. Yo vi un país, y éramos clase media y lo somos, donde el trabajo nos catapultó. O sea, donde yo pude estudiar, mis hermanas, tengo una hermana doctora, todas son profesionales psicólogas. O sea, hemos una familia de gente de clase media, como todos aquí, Sí. que nos creamos y salimos a flote. Sí. Ese país no existe hoy. Wow. Entonces, la otra preocupación, yo tengo un hijo de 15 años, es decir, ¿qué país le dejo a mi hijo? Los que tenemos hijos. Mi papá me dejó un país a mí que funcionaba. Yo no quiero dejarle un país a mi hijo fracasado, Exacto. Wow. que tenga que irse. Porque esta patria es buena, este país es bueno, esto es un país hermoso. Y 20 o 30 años es un montón de tiempo. Si empezáramos hoy. Que no vamos a empezar hoy porque viene un cambio de política en lo que se hacen todos los ajustes, o sea, de gabinete, ¿no? En lo que no quiero sonar pesimista, pero ¿cuánto se nos va a ir este año? Moreno es peor. Porque la gran tragedia de esto es que la clase política nuestra, los dos partidos, que no quede claro, o sea, la clase política aquí ni se plantea esta discusión que aquí estamos teniendo. Así mismo. Están en su Wow. juego. Así Están en mismo. su juego. Que le sale bien. Les sale bien, están contando Claro, votos. claro. Sí, sí, sí. O sea, aquí es un juego, es un cálculo electoral. Qué feo, Vara. Wow. Qué triste. Qué desconecte de la realidad. Es una desconexión de la realidad. Aquí hay Ellos dos tienen un países. Puerto Rico, han creado uno para ellos. Para ellos. Y el resto es otro país. Es otro país. Y ese Puerto Rico es bien cómodo porque tiene los contratos, Exacto. tiene sus conexiones. Es un submundo. Exacto. Es un submundo. Ujú. Y me imagino que ellos discuten su mundo con un filete de miñón al frente. Sí. Y en los restaurantes más caros del país y con las comodidades que tú no te puedes imaginar. Esa es la realidad. Ajá. Y nosotros aquí tratando de llevar un mensaje, ustedes todos los días aquí dando un mensaje bonito, un mensaje inspirador, yo de mi foro humildemente tratando de educar, ¿verdad? Y hay mucha gente buena, profesores, maestros, trabajadores, tratando de empujar una agenda diferente, pero hasta que la mayoría aquí no exija a esa clase política que se ponga a trabajar para todos nosotros, esa recuperación no va a llegar. Porque las revoluciones necesitan unos cambios en las estructuras, o las revoluciones provocan, y digo revolución no en el sentido de tiros y de violencia, sino la revolución social que exige ese cambio de actitud. Los nenes míos que tienen 16 y 22 años, a cada rato me planteo, ellos no tienen idea del Puerto Rico que nosotros vivimos. No. ¿Sabes? Ellos conocen un país totalmente diferente. ¿verdad? Totalmente diferente. Un país con limitaciones, un país Limitaciones. con toda esta criminalidad, Que no toda la la había. violencia. Mi hijo, los otros días, el domingo, cuando explotó todo esto, mi papá, que es un fraude electoral. Yo tuve que sentarme a explicar a mi hijo que era un fraude electoral. Y, o sea, jamás yo pensé tener que explicarle a mi hijo Exacto. que yo vivo en una democracia donde todo el mundo asumía que el voto contaba. Era sagrado y válido. Era sábado y válido, y decía, papá, entonces, no, fue difícil. Y, ¿verdad? Es duro uno empezar a ver ese Puerto Rico bonito, próspero, viable, hacerse canto, y uno impotente. Qué fuerte. Y vuelvo y digo, ¿verdad? Humildemente uno quiere otra cosa, y yo creo que nos toca a todos educar para que la gente haga conciencia y exija otro tipo de liderato. Es impresionante Wow. cómo nosotros a veces hemos caído. De hecho, yo en un momento lo hice y me abstuve de participar en un proceso electoral porque me había convencido de que pues la política no la cambiaba nadie, que no valía la pena participar. En esa elección yo no participé. Aprendí la lección bien rápido. ¿Por qué? Porque los políticos van a van a ser electos y van a seguir tomando decisiones que me afectan en lo cotidiano. Y de repente como que recuperé la conciencia y digo, espérate, es que yo no participé, pero de todas maneras las decisiones de ellos me siguen afectando igual. Tengo que tratar de cambiar usando este derecho que tengo al voto. ¿Piensas como economista, Gustavo, que precisamente las decisiones de los políticos han afectado la economía de Puerto Rico por estas últimas décadas, que el pueblo está aprendiendo esa lección y la gente tal vez de aquí en adelante use su derecho al voto más inteligentemente? Sí, yo creo que cada día la ciudadanía está empezando a sentir
que todos estos problemas que los veía lejos y abstractos son con ellos. Ajá. Y yo creo que sí, hay unos sectores que están creando conciencia y están reflejando esa insatisfacción electoralmente. Necesitamos más de eso. Pero pienso que hay otro sector que está todavía desconectado, que no le importa, y piensa que el Congreso nos va a venir con el Congreso de los Estados Unidos nos viene a resolver el problema, viene una bala mágica a resolvernos el lío, y no creo que va a ocurrir. Pongo, por ejemplo, que me dijiste algo ahorita, Detroit, que quebró igual la ciudad de Detroit, quebró en el 2013, la capital de la industria automotriz, estaba Chrysler, Ford, todos los carros. Tomó 6 años, pero con una junta de control, un emergency manager que hizo unos cambios brutales. Grecia le tomó 10 años, Grecia, que quebró igual en el 2010. Argentina voló en canto en el 2002 y le tomó como 12 o 13 años. Estoy hablando de economías con recursos y con capacidad, con soberanía, que tienen unos poderes y unos accesos a unas cosas. Nosotros llevamos 14 años en depresión, 14 años. Wow. Y yo creo que va a requerir, y yo no creo que Puerto Rico pueda perder otra década más. O sea, yo creo que ya es suficiente 2 décadas. Sí, demasiado. Demasiado. Y nosotros no podemos, vuelvo y digo, aceptar una nueva normativa donde la mediocridad, la quiebra y este caos sea lo que dicte todo. O sea, nadie puede ser feliz en ese tipo de ambiente. O sea, nadie puede ser feliz. Y yo creo que tenemos que ser actores y protagonistas de ese cambio. ¿Cómo la gente se hace de tu libro, Gustavo? El libro está accesible en Amazon.com, ¿verdad? Y, está en la librería Casa Norberto, en Plaza de las Américas. Está en University Books, en Río Piedras. Y está, ahora también lo vamos a llevar a la librería que está en San Patricio, se me olvidó el nombre. Hay una librería allí. Sí, yo estuve hace poco. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? Sí, el libro se llama Reflexiones sobre la quiebra y la reconstrucción económica de Puerto Rico. Okay. ¿Quiénes deben leer ese libro? Todo aquel que quiere echar para adelante un país. Cualquier ciudadano que se haya sentido identificado con algo que hemos hablado aquí, cualquier ciudadano que aspire a que el país sea diferente, el libro puede ser una guía, ¿verdad? Y una referencia para eso. Dijiste una frase hermosa, disculpa Juan, dijiste una frase hermosa al principio, y es que Puerto Rico ha sido bueno contigo. Me encantó esa frase, ¿verdad? Pudiste estudiar aquí, estás echando una familia hacia adelante aquí, y yo creo que por Puerto Rico ser bueno con nosotros, es que debemos ver esas herramientas que tú planteas en ese libro para un despertar. Necesitamos un despertar. Pensaba yo anoche, ¿qué tal si lo de las vacunas no funciona? ¿Qué tal si es una tragedia de lo de las vacunas? ¿Cuánta crisis económica va a haber desde allá hasta todos los que estamos debajo? O sea, que esto sigue en aumento, pero ¿qué puedo hacer yo? Ahí hay herramientas en el libro. Así es. Una de las cosas que quiero decir, sin ánimo de halagar a Gustavo, es que escribe que alguien común y corriente lo puede entender. O sea, no son complicaciones no tienes que ser un matemático porque él es economista para entender. Lo ponen a arroz y habichuela. Yo leí el último tarjetazo y de verdad que cualquiera se nutre, lo entiende, lo aplicas, porque no son fórmulas así complicadas de matemáticas y de economía. Es en arroz y habichuela para cada boricua. Así que en eso es una forma tremenda de escribir. Gracias por tus palabras, Juan Carlos. Y les dejé copia de los libros anteriores. Le dejé a Morema La luz al final del túnel. Así que vengo en un mes a hacer un quiz. Le dejé a Fernán el último tarjetazo. Y entonces se los intercambian. Entonces hago un quiz colectivo al aire con ustedes. No, Oye, tú me has dado unas herramientas para el mío también, ¿sabes? Hacer un quiz. Ese fue el anterior y de verdad que gracias por la oportunidad. Quiero también dar gracias a Miresi Fonte, mi esposa, que me ayudó con la edición del último libro y nos está escuchando, a mi mamá Petra Pizarro, que escucha el programa, no se lo pierde todos los días. Qué bueno. Sí, Petra Pizarro, y a mi hijo, a Jamiret, a mi hijo Fabián, y a Zoé, que es mi otra hija, y obviamente al público de Puerto Rico que ha apoyado siempre las publicaciones. Destaco que el libro, las ventas van por una beca que nosotros tenemos para un estudiante que anualmente ayudamos a estudiar economía en la Universidad de Puerto Rico. Wow. Así que estos libros yo el ingreso lo invierto en una beca. Qué bueno. Que es parte de la misión social que hacemos. Wow. Y de verdad que gracias a los tres hemos creado una gran amistad en estos últimos meses a través de este foro, y los felicito porque son parte de ese cambio, y muy lindo el mensaje que envían, y aquí tienen un aliado.
Claro que sí. Siempre. Gracias, Gustavo. Y en las redes, en Gustavo Vélez 2000 en Instagram y en Twitter, Gustavo Vélez PR, que pueden también seguir todas las publicaciones. Gracias a ti por todo lo que haces por nuestro querido país y sabemos que eres una persona que viene, mira, subiendo escalones, esto no fue de la nada. Lo has sembrado y aquí está tu cosecha, Gracias así por que tu muchas palabra, gracias. Mariano, gracias. Fuerte abrazo y buen día a todo el público. Que estén Sí, bien. señor. Buen día. Gustavo Vélez, señoras y señores. En Ruta Nueva Vida 97.7, 8:30 en la mañana. Buenos días. Ahora, Nueva Vida.